10 Min con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este cuarto domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta textos profundamente bellos para reflexionar. En primer lugar, nos invita a pensar sobre la vocación del profeta Jeremías. Jeremías 1, 4 y 5, y luego se adelanta a los versículos 17 al 19. Nos viene muy bien recordar ciertos rasgos fundamentales del llamado de Dios a Jeremías, especialmente aquellas palabras que Dios le dirige al profeta en el versículo 5. Jeremías 1:5. Antes de plasmarte en el seno materno, te conocí. Antes de que salieras de las entrañas, te consagré. Te constituí en profeta de las naciones. Es muy interesante y muy bello lo que Dios le dice a Jeremías. Antes de plasmarte en el seno materno. Es el verbo utilizado aquí, es el verbo yatzar, que significa precisamente plasmar en lo referente al barro, ¿no? O sea, el sentido original es ese plasmar en el barro, desde el barro, el alfarero que hace la vasija, ¿no? Y por eso, repito, es muy bello y muy profundo este significado, porque nos hace ver cómo Dios nos plasma con un amor inmenso desde el seno materno. Pero el mensaje que quiere dar Dios a Jeremías es aún más grande. Antes de plasmarnos en el seno materno, antes de habernos formado directamente en el seno de nuestra madre, ya te conocía. El verbo usado aquí para expresar este conocimiento es el verbo yadá. El verbo yadá significa efectivamente eso, ¿no? Conocer. Pero sabemos que en la Biblia el conocer abarca una serie de significados. No es, en resumen, solamente el conocer intelectual, de la conformidad del intelecto con la cosa, digamos así, sino que es un conocer que pasa por el corazón y llega a la cabeza. Es decir, es un conocimiento amoroso. El Señor nos conoce desde antes de plasmarnos en el seno de nuestra madre. Y esto es bellísimo porque nos recuerda cómo para Dios no existen casualidades. Para Dios no existe una persona que haya nacido por error. No existe una persona que no haya sido planeada, por así decir, por Él, que no haya sido esperada, que no haya sido deseada. Cada uno de nosotros corresponde a un sueño de Dios. Antes de que Dios nos plasme en el seno de nuestra madre, nos dé forma, ya nos conoce. Y continúa Dios diciéndole al profeta, y antes de que nazcas desde las entrañas, se entiende desde las entrañas de tu madre, yo te consagré. Antes de que nacieras de las entrañas, me rajem. Esta expresión, regem, que conocemos tanto, que significa las entrañas, la matriz, digamos así, de donde viene la vida. Antes de que saliéramos de las entrañas de nuestra madre, le dice el profeta Jeremías, antes de que salgas, de que nazcas desde las entrañas de tu madre, yo ya te había consagrado. Y el verbo usado aquí para hablar de consagrar es el verbo kadash, que significa santificar, consagrar. O sea que antes de que naciéramos, Dios ya nos ha santificado con una misión concreta. Nos viene a la mente inmediatamente cómo esto se puede verificar en San Juan Bautista, ¿no? Como desde el vientre de su madre Dios ya lo ha consagrado, ¿no? Pero esto que es verdad para Juan Bautista es verdad también para nosotros. El Señor nos ha conocido desde antes de formarnos, es decir, desde antes de la concepción, y nos ha consagrado, nos ha elegido, nos ha separado para una misión particular desde antes de nacer. Dos reflexiones importantes sobre esto. La primera,
Qué importante que es comprender a partir de este texto, aunque no es un mensaje principal, es una consecuencia evidente, el valor de la vida humana desde la concepción, porque no somos concebidos por error, nunca, aun cuando las circunstancias que den origen a una vida sean tremendamente dolorosas. En el momento en el que existe una vida, sabemos con certeza absoluta que esa vida ha sido conocida, amada por Dios y que esa persona tiene una misión. Y la segunda consecuencia, muy lógica de este pasaje, es aplicarlo a nuestra vida de sacerdotes. El Señor, si hemos llegado a ser sacerdotes, es porque nos ha conocido desde su siempre y porque nos ha consagrado y ha tejido una historia de amor con nosotros. Y esto es importante porque a pesar de nuestra debilidad, de nuestra pequeñez, de nuestras contrariedades, de nuestros errores y de nuestros pecados, debemos recordar siempre como una raíz fundamental de nuestra vida que hemos sido llamados. Y debemos volver a ese sueño de Dios para nosotros, que es lo que quiere Dios de mí, y debemos volver a esa consagración eterna, por así decir, pero también a la consagración de nuestra ordenación, que nos debe hacer volver a vibrar con deseos y anhelos de santidad. Y si bien no lo vamos a leer en este domingo, vale la pena recordar aquella respuesta de Jeremías. Respondí: ay, Señor Dios mío, si no sé hablar, soy solo un muchacho. El Señor me contestó: no digas soy un muchacho, porque allá donde te envíe irás, y todo cuanto te ordene dirás. No les tengas miedo, porque yo estoy contigo para librarte. Y es hermoso esto porque realmente nos recuerda cuánto la vocación no depende de nuestras propias fuerzas, de nuestras cualidades, sino del responder a Dios, que es quien está con nosotros. En el versículo 9 tenemos este pasaje, esta frase preciosa: el Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo: pongo palabras en tu boca. Mientras nosotros seamos fieles al Señor y digamos sus palabras y no las nuestras, podremos perseverar en nuestra vocación. Luego nos encontramos en el Evangelio con la continuación del Evangelio del domingo pasado, Lucas 4 del 21 en adelante. Y es interesante porque después de que Jesús ha proclamado el Evangelio con tanta claridad, tomando el pasaje de Isaías, ¿no? El Señor Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, y dice claramente a qué ha venido, proclama que esa escritura se cumple en él. Y aquellos que le escuchan tienen dos reacciones distintas. Aparentemente están muy contentos de lo que han escuchado. Todos dan testimonio en favor de él y se maravillan de las palabras de gracia que procedían de su boca. Parece una reacción favorable. Pero luego comienza, digamos así, la evidencia de que no es tan favorable como parecería esta reacción. Y se decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces, la pregunta es: ¿cómo es que que ha vivido tanto tiempo entre nosotros de una manera tan sencilla, anónima, tan pobre, sin ser un personaje destacado, cómo es que ahora nos aparece con estas palabras de gracia? El que la aceptación a Jesús no sea completa nos viene clarificado por las mismas palabras de Jesús, que toma la palabra y dice: sin duda me aplicarán aquel proverbio. Es interesante porque Jesús dice aquella parábolé, me aplicará en este proverbio, esta parábola, ¿no? Médico, cúrate a ti mismo. Lo que has hecho en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu tierra. Ya el Evangelio nos ha dado indicaciones de Jesús haciendo gestos de poder, signos, prodigios en Cafarnaúm. Y lo que está detrás de esto es un anhelo de aquellos de Nazaret de decir: bueno, sí, o sea, tal vez te podríamos creer, pero demuéstralo, ¿no? Demuéstralo con milagros, ¿no? Y Jesús añade: en verdad les digo que nadie es profeta en su tierra. Es decir, deja claro, como muchas veces lo hace, que los signos no son un capricho, que solamente responden a la voluntad de Dios cuando quiere manifestar algo. Y luego pues pone estos dos ejemplos, ¿no? De aquellas, había muchas viudas en tiempos de Elías, pero Elías fue enviado a una mujer extranjera en Sarepta de Sidón. Había muchos leprosos en tiempo de Eliseo, pero Eliseo sanó a Naamán el sirio. Dando a entender dos cosas, ¿no? Lo primero, la que ya les decía, que
los signos de Dios respondan a la voluntad de Dios y no a la voluntad de los hombres. Y la segunda, recordar que sí, Jesús ha sido enviado sin duda a Israel, pero no solo a Israel, sino con una proyección también universal. Pero el desenlace de este pasaje es sorprendente. Al oír estas cosas, ellos se llenaron de ira, de thumos, ¿no? En su mente se llenaron de ira, de fastidio, de verdadero, prácticamente odio, podríamos decir, ¿no? Y todos los que estaban en la sinagoga se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad. Aquí hay un guiño de ojo, digamos, en San Lucas, porque el echar fuera de la ciudad es ya una prolepsis, es decir, un adelanto de lo que va a pasar en la pasión. Y lo llevaron hasta la cima del monte sobre el que estaba edificada la ciudad para despeñarlo, para matarlo, para botarlo por encima del monte. Y aquí nos encontramos con la conclusión de este pasaje, que es de lo más misteriosa y profunda. Pero él, pasando por el medio de ellos, se marchó. Él, dielzón, o sea, pasando a través, en medio de ellos, se fue. Nos muestra a Jesús como totalmente dueño de sí mismo, lleno efectivamente de esta autoridad, de esta exusía impresionante. Todos están locos, lo arrastran, una multitud impresionante lo quiere botar, y él, cuando ya le parece que ha sido suficiente, pasa por el medio de ellos y se va. No nos dice el Evangelio de qué forma hace esto. Y tal vez esa es la idea, precisamente, no hacernos comprender que Jesús tiene un poder extraordinario y misterioso, por el cual su vida e incluso su muerte no es fruto simplemente de una casualidad, sino de un camino. Él debe todavía proseguir su camino. Estos deseos de acabar con su vida se harán realidad, pero todavía no ahora. Ahora tiene un camino que hacer. Jesús nos enseña en este pasaje que la oposición es parte de la vocación. Que no ser comprendidos, no ser amados, no ser aplaudidos, al menos no siempre, es parte de la vocación. Y que solamente cuando estamos llenos del Espíritu y comprendemos nuestra misión, podemos caminar en medio de la adversidad y seguir nuestro camino. Si somos esclavos de la aprobación, no seguiremos nuestro camino. Si somos esclavos de la frustración, nos dejaremos simplemente echar por el barranco. Pero debemos proseguir nuestro camino aún en medio de la adversidad, sabiendo que respondemos al don del Espíritu. Y si vocación va con adversidad y dificultad, la segunda lectura nos recuerda que la vocación va dirigida siempre al amor. La segunda lectura nos trae aquel pasaje precioso del himno de la caridad de San Pablo a los Corintios, ¿no? Y claro, comentarlo sería largo, pero simplemente recordar, ¿no?, que toda vocación debe consumarse siempre en el amor. Pues dice San Pablo, yo podría hacer muchas cosas, podría tener el don de profecía, penetrar todos los misterios, tener un grado sublime de ciencia y de fe, pero si no tengo amor, si no tengo caridad, no me sirve de nada. Y luego pues hace esta descripción del amor que ya conocemos. El amor es comprensivo, servicial, no tiene envidia, no es presumido, no es grosero, no se irrita, no guarda rencor, no se alegra con la injusticia. Todo lo que el amor no es. Y luego lo que el amor es, el amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. Vocación sin amor es incomprensible. Es interesante porque comprender esto nos ayuda a encuadrar siempre nuestra misión. Jesús tiene una misión clarísima y pasa por el medio de la adversidad y pasa por el medio de ellos, pero su misión no es una misión para realizar en cualquier manera. Recordemos cuando no lo reciben en Samaria y Santiago y Juan le dicen a Jesús, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Una misión llevada de cualquier manera y sin caridad puede terminar en fanatismo. Pero una misión vivida, sí, con firmeza, sin ceder, digamos, en aquello que no se puede ceder, pero siempre con amor, esa es la misión de Jesús y esa es la misión de nosotros sacerdotes. Y en el fondo es la misión de todo bautizado. Queridos amigos, disfrutemos del llamado de Dios recordado en las lecturas de este domingo y vivámoslo siempre con inmensa caridad. Que Dios los bendiga.